Buenas tardes, hoy nos acompaña David Chávez para analizar la coyuntura política de Ecuador. Por un lado, la renuncia del ahora ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, que renunció el 7 de julio, y el 8 de julio el lanzamiento de UNES, Unión por la Esperanza, que aglutina, entre otros movimientos, a Fuerza Compromiso Social, que representa al sector denominado correísmo, y a Centro Democrático, que es digamos quien el referente de ese partido es el ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Bienvenido, David. ¿Qué tal, David? Un gusto estar con ustedes. Bueno, comencemos por lo que pasó con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. ¿Fue llamativa la renuncia? ¿Era algo anunciado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, me parece que estamos viviendo un modo, digamos, una forma del tiempo político en el Ecuador que lo comprime muchísimo. O sea, en cosas de un día, 24 horas, se definen muchas cosas. Y es muy significativo que justamente en las últimas 24 horas, 48 horas, se haya definido más o menos, o sea, esclarecido cuál va a ser la división del campo político para las elecciones de 2021. Y por un lado, me refiero, por un lado, a la decisión de Sonnenholzner de renunciar, que anticipa con mucha probabilidad su candidatura. Y por otro lado, el anuncio del correísmo, junto a otras fuerzas, como bien has dicho, de su unidad. Me parece que esos dos hechos que han ocurrido casi enseguidilla muestran cómo va a estar la división fundamental del campo político. Me parece que de ahí habrá matices, habrá otros sectores, pero creo que la división fundamental será, ya en términos político-ideológicos, entre un bloque de derechas enfrentado con un bloque de izquierdas. Muy probablemente una segunda vuelta en el 2021 tendrá esos dos bloques enfrentados en la elección final. Ahora, específicamente sobre lo de Sonnenholzner, creo que hay que vincularlo en cambio al otro hecho político de hace una semana nomás, que es muy importante en esta definición del campo del electoral, que fue la renuncia a su candidatura de Jaime Nebot, ¿no?, del líder del Partido Social Cristiano. ¿Por qué creo que es importante conectar ambas cosas? Porque para mí la clave para entender cuáles van a ser las estrategias de las derechas para las elecciones de 2021 no se lee tanto en las figuras o los partidos y los movimientos que van a ir poniendo sus candidatos, sino en cuáles van a ser las operaciones, digámoslo así, o las estrategias que active el pacto de poder que sostiene a Moreno. Este pacto de poder, este pacto muy sólido, muy consolidado de estos últimos 3 años entre élites políticas y élites económicas. Entonces, mi primera intuición, que no es más que eso, una intuición, es que la renuncia de Nebot y la casi inmediata renuncia de Sonnenholzner para anunciar prácticamente ya su candidatura, nos hablan de que allí habrían acuerdos en ese pacto que podrían estar tendiendo a construir una unidad de las derechas que muy probablemente gire en torno a la figura de Otto Sonnenholzner. Entonces me parece que es indispensable juntar las dos cosas, porque la renuncia de Nebot no es tan gratuita, digamos. Uno puede decir que hay desde cuestiones personales hasta los límites en su techo electoral, pero me parece que fue una renuncia demasiado apresurada. Eso solo puede hablar de que hay ya ciertos acuerdos al interior de estas élites políticas que son parte de este pacto, y que quizá los socialcristianos quieren mantener ahí una posición de negociación en ese pacto para las elecciones. Pero mucho me temo, mi hipótesis, tal vez es exagerado decir que sea mi hipótesis, pero mi hipótesis sería que es muy probable que vayan a apostar a construir una unidad en torno, muy probablemente a Sonnenholzner. Para que quede bien claro, usted está diciendo que podría haber una unidad entre los socialcristianos y lo que queda de Alianza País, el gobierno de turno. No tanto, a ver, pues es que ahí hay varios niveles, es complejo leer lo que ha venido ocurriendo, pero es más amplio que eso, digamos, ¿no? Yo creo que esto no se resuelve solo en el campo de la política. Esto se resuelve fundamentalmente. De algún modo hay 3 actores en el pacto de poder que está gobernando el Ecuador, que tiene el control del Estado y tiene el control del gobierno, ¿no? El gobierno es un conjunto de empleados de este pacto de poder, así es que habría que leerlos, ¿no? Ese pacto tiene 3 puntales. O sea, por un lado están los grupos empresariales más poderosos del país, están, en cuanto a élites económicas, ¿no? Están ciertas élites políticas que han estado ahí flotando, que se acercan, se alejan, dependiendo de sus, pero que han sido básicamente el Partido Social Cristiano, creo, y los movimientos están dentro del gobierno, que bueno, Alianza País ya no es nada, Alianza País es un mal chiste en este momento. El movimiento que realmente a nombre del gobierno mueve los hilos de la política desde el gobierno es Ruptura a los 25, ¿no? Son 4 miembros del partido que tienen mucho poder. Es decir, ellos han ocupado ese lugar, no solo en el gobierno, sino que en este pacto del nivel político.
Y finalmente está la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Pocas veces en el Ecuador hemos visto una intervención tan obscena de los Estados Unidos en los asuntos internos como la que hemos visto ahora, tanto de la Embajada como del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante, porque esto no es nuevo en la política ecuatoriana, eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? Pero entre estos distintos grupos siempre ha sido difícil llegar a acuerdos, ¿no? Y terminan siempre rompiendo entre ellos, peleándose entre ellos. La novedad de estos 3 años es que ha habido una estabilidad en los acuerdos de fondo, en esos tres grupos que sostienen a Moreno. Y yo decía, la clave es de entender que tiene que haber ahí un acuerdo para poner su candidato, es porque creo que va más allá de las élites políticas. Tienen que estar de acuerdo las élites económicas, tiene que estar de acuerdo la Embajada de los Estados Unidos y quién sabe si hasta probablemente los militares, qué sé yo, que también han sido un puntal muy fuerte en sostener al gobierno. Pero principalmente élites empresariales, élites políticas y los Estados Unidos o los representantes de los Estados Unidos en el Ecuador deben tener un acuerdo sobre quién es el candidato. Solo por señalarte un dato, recuerda que hace unas semanas, además uno entiende cómo se están moviendo en el subterráneo estos hilos del poder. Cuando hace un par de semanas recordamos, o deberíamos recordar que hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional se reunió con Guillermo Lasso y con Jaime Nebot. Entonces, eso te dice que ahí el Fondo Monetario es un actor importante en definir por dónde van a ir esto. Ahora, ¿por qué es importante? Digamos, yo no sé, puede ser que la estrategia también sea que cada quien pone su candidato. Pero lo que digo es que lo que va a determinar si esa es la estrategia o se apuntan a la unidad, que es lo que yo creo, digo, intuyo que va a ser la vía estratégica, cualquier estrategia que opten va a depender de dos cosas, de que haya un acuerdo de que esa es la estrategia entre todos estos sectores, o un acuerdo mínimo al menos, y de que estén seguros que esa estrategia les va a permitir hacer lo que yo creo que es su objetivo fundamental, una transición controlada que les permita mantener el control del Estado con el próximo gobierno. Es decir, un cambio de gobierno, cambiar algo para no cambiar nada, como se suele decir, no cambiar las figuras del gobierno, pero seguir manipulando el gobierno tal como lo han venido haciendo durante estos 3 años. Entonces, por eso me parece que es un factor clave mirar, que es difícil, eso no es tan evidente, pero es tratar de mirar cuáles son los apoyos que van sumando unos y otros para ver por dónde puede decantar la estrategia. Eventualmente, si están seguros de que pueden ir por separado para intentar una alianza en segunda vuelta, pero que eso no va a golpear las posibilidades de mantener bajo control la transición para este gran pacto, para esta gran coalición, lo harán, no tengo duda de eso. Pero me parece que para hacer una lectura más allá solo de lo que vemos superficialmente en la disputa política, es indispensable tener en cuenta que ese factor, esta consolidada coalición de gobierno que ha estado manejando el Estado y el gobierno, es clave para entender por dónde van a ir las derechas, porque ha sido una coalición de derechas principalmente. En ese contexto, entonces, hay que esperar qué dice Lasso, si Lasso mantiene su candidatura o decide sumarse a esta gran coalición. Sí, a mí me parece que el siguiente acto de iba a decir comedia, de este proceso que estamos viendo, el siguiente acto, o sea, el primer acto fue Nebot renunciando, el segundo, Sonel Hosner renunciando para aceptar la candidatura eventual. El tercer acto es Lasso, porque además son las tres figuras visibles de la derecha, ¿no? Uno podría decir que prácticamente estaríamos a puertas de que entre Sonel Hosner y los sectores que lo apoyen, que yo ahí, como te decía, no creo que sea solo el gobierno, parece que hay otros sectores ahí, no es muy claro, pero puede haber otros sectores. Digo, alguien lo señalaba hace poco, Sonel Hosner vuelve a aparecer a escena pública y una de las primeras cosas, poquito antes de su renuncia, una de las primeras cosas que hace es reunirse en Cancillería con el embajador de Estados Unidos para recibir no sé qué ayuda. Es decir, esos signos son los que hay que ir leyendo, creo, que son casi como jeroglíficos, digamos. Pero me parece que sí, efectivamente, el tercer paso, el tercer acto de esta obra de teatro es lo que dirá Lasso, ¿no? Y lo que hará Lasso. Ha insinuado, ha salido con esto de los 100 minutos y no sé qué historia, que creo que no le ayuda mucho, más bien lo han vapuleado en redes sociales por esto. Pero para mí es una muestra clara de que Lasso perdió legitimidad y posibilidades hace mucho tiempo. Lasso podría ganar más en tratar de coaligarse con otros sectores para consolidar una votación de las derechas que tratar de ir solo, que lo puede, como lo he dicho yo ya varias veces, lo puede consagrar como nuestro nuevo Álvaro Noboa. Es decir, lo que se dice mucho en el humor popular puede ser cierto. Si él se vuelve a lanzar y no obtiene una votación significativa, no creo, digamos, no sería lo mejor para él y para su movimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre, y por eso digo, siempre tienen este margen de acción, porque además así, tradicionalmente, así ha funcionado la política en el Ecuador. Ir en primera vuelta para captar cierto nivel de votación te pone en mejor posición para negociar las alianzas y los pactos en segunda vuelta. Eso es muy común. Entonces, pensando en la otra hipótesis de que no vayan en unidad en primera vuelta, van a ir cuidadosamente divididos para ir captando
apoyo electoral y de acuerdo al apoyo que capten, poder tener una mejor o peor posición, siempre es una apuesta arriesgada, en la negociación final, que sí, esa sí será sí o sí, digamos. ¿No? Es decir, en segunda vuelta, que muy probablemente además enfrenten al correísmo, la negociación será por la alianza y haber sacado un número de votos más o menos significativo, que es quizá lo que apueste Lasso, le puede dar una mayor chance de maniobra para llegar a acuerdos y alianzas con este nuevo, digamos, es el mismo pacto, pero en el proceso electoral este pacto va a redefinir posiciones, eso sí es indiscutible, en eso viene. Los conflictos que hemos visto últimamente es porque están tratando de ganar más posiciones dentro del pacto, no romperlo, pero sí tensionarlo para ganar posiciones. Entonces, el proceso electoral va a ser para eso. Es posible que Lasso no se sume tanto a esto, ¿no? Porque además Lasso tiene dificultades enormes para llegar a alianzas mínimas con los socialcristianos, por ejemplo. Es posible que no se sume. No creo que tenga opciones ganadoras. O sea, el desgaste de Lasso en estos 3 años ha sido muy significativo por muchos errores políticos que ha cometido, como aliarse con el gobierno tan abiertamente, por ejemplo. Entonces, no creo que tenga muchas opciones, pero es posible que vaya solo con la intención, como he dicho, de tener cierta capacidad de negociación más bien hacia una alianza de segunda vuelta. Bueno, ahora la novedad, lo más fresquito, es este lanzamiento, ¿no? Un poco accidentado, se habló de intentos de boicot, había problemas con el audio, pero finalmente se hizo el lanzamiento de Unión por la Esperanza. El dato obviamente es que une a la lista 5, o sea, o el principal actor es la lista 5, Fuerza Compromiso Social, que representa a el correísmo. Hoy, en pocas preguntas que dieron a la prensa, preguntaron si Rafael Correa efectivamente iba a ser el candidato a vicepresidente, y también preguntaron si Jimmy Jairala iba a ser el candidato a presidente. Las respuestas fueron un tanto vagas. En el caso del expresidente Correa dijeron que van a intentar postularlo, que el reglamento que está planteando el CNE no iría con lo que dice la Constitución. Bueno, eso va a ser para debatir en los días que quedan hasta que se puedan anotar las candidaturas. ¿Cuál es su análisis con respecto a si esta alianza puede crecer? ¿Qué movimientos puede integrar? ¿Cabe la posibilidad o no de que se sumen representaciones del movimiento indígena? Bueno, hay una que quizás no tiene tanto peso, podríamos decir, a nivel de imagen. Me parece que por ahí las organizaciones que actuaron liderando, por ejemplo, el paro de octubre, sería una alianza que sume bastantes más votos. ¿Cree que se puede llegar a establecer acuerdos con estos sectores que se denominan progresistas, anticapitalistas, antineoliberales? A ver, yo creo que sí, pero hay que hacer varias precisiones. O sea, la primera que yo haría es que el correísmo, como muchos de los progresismos, pero bueno, no muchos, pues son algunos casos, pero el correísmo es particularmente notorio en ese sentido, representa a sectores, sobre todo a sectores no organizados de las clases medias y de los sectores populares. Y esa es su fuerza política. Lo fue durante el gobierno en términos de apoyos políticos y de apoyos electorales. Lo es ahora en términos del apoyo que todavía mantiene el correísmo con significativa fuerza. Pero eso genera una dificultad. Es decir, ahí cuando es una población no organizada, no hay grupos visibles que digan es del sector tal, es del sector cual, es del sector tal. O sea, yo siento, nada más se siente, digo, es difícil porque para esto deberíamos tener más datos para lo que voy a decir, pero es un poco lo que siento en el ambiente, es que más allá inclusive del grupo de militantes y simpatizantes de la Revolución Ciudadana, hay buena parte de la población en sectores populares y en estratos medios que ha revalorado, la población que de alguna manera se distanció en su apoyo a la Revolución Ciudadana y ha revalorado la necesidad de su apoyo. Pero eso no se va a hacer visible, porque no hay una organización del barrio tal que pueda fácilmente sumarse, porque no todos los barrios están organizados. O sea, en general, los términos de organización de la población son minoritarios, pues la población organizada es minoritaria. Entonces, ahí hay una dificultad, porque claro, yo siempre me pregunto cuando se dice, hay que hacer una alianza con los sectores progresistas. Mi pregunta inmediata es, ¿cuáles son los sectores progresistas del Ecuador? O sea, uno podría decir si es el partido A, la organización B, el movimiento C, sí, son estos. Entonces, veamos si es posible o no que se junten. Está, como bien has dicho, Jimmy Jairala con Centro Democrático, y dice, a mí
honestamente le dicen, Centro Democrático es una fuerza progresista, yo me preguntaría mucho si es cierto eso. O sea, es decir, no tengo mucho. O sea, yo veo ahí un movimiento muy clásico de los movimientos políticos ecuatorianos que se va moviendo de acuerdo a la correlación de fuerzas, ¿no? O sea, Jair Alas se movió un momento hacia Moreno, apoyó el sí en la consulta, vio que esa era una mala apuesta y regresó. Pero es lo que es la política ecuatoriana en el mundo real. Uno no hace política en el mundo platónico de las ideas, sino en el mundo real. Y me parece que ahí el correísmo está tratando de tejer alianzas con lo que hay en ese sentido, ¿no? Con lo que tiene a mano. La alianza con Jair Ala no me parece mal en ese sentido porque le suma. Y lo que el correísmo tiene que buscar es sectores que le sumen votos, ¿no? No estamos hablando, y eso es importante también ahí para precisar, no estamos hablando de coaliciones entre fuerzas más o menos semejantes. No, es el correísmo, que es una fuerza muy grande en términos políticos, y otros sectores más o menos minoritarios que irán sumando poco a poco. Uno no puede decir que la Revolución Ciudadana es igual al Compromiso Social, perdón, a Centro Democrático. O sea, Centro Democrático es una fuerza que es representativa y que tiene algunos votos, que tiene cierta acogida en algunos sectores sociales, pero ni de lejos es la fuerza política del correísmo. Y bueno, está el otro, lo que decías, en cambio, lo que sí son sectores organizados, los que están del lado de la izquierda, digámoslo así, que tienen que ver tanto con los partidos de izquierda tradicionales y con las organizaciones sociales, de las cuales yo destacaría sobre todo dos, bueno, quizá tres, el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE y el Movimiento Indígena, y quizá las organizaciones de mujeres que han tenido también una importante presencia en los últimos años. Sin embargo, la fuerza organizativa más representativa de todo ese sector es sin duda el movimiento indígena. El FUT se hundió durante el paro de octubre, además, perdió de la perspectiva porque estaba negociando con el propio Moreno durante un tiempo, después sumándose a la CONAIE, bueno, una cosa muy rara, y el FUT se desinfló. La CONAIE, en cambio, quedó muy bien en cuanto a su capacidad de movilización. Sigue representando una fuerza organizativa importante, pero la CONAIE es un movimiento muy orgánico. Cualquier alianza ahí tiene que ser con todo el movimiento y no puede ser ni con un sector, ni con un líder, ni nada de eso. Y ahí la CONAIE ha sido muy clara, van a aliarse con quien sea, menos con el correísmo. Entonces no van a juntarse y esa es una alianza que en términos de país sería interesante. Es decir, tener al movimiento político del correísmo aliado con el movimiento indígena les daría una fuerza a ambos, realmente, que yo creo que difícilmente sería contestable en términos electorales. Lamentablemente, por un montón de razones, eso no es posible y no va a ocurrir. Yo creo que es imposible pensar que ahí va a haber una alianza entre los dos sectores. Primero porque al interior, yo creo que se va a imponer la tesis, se ha impuesto ya al interior de la CONAIE, pero creo que también al interior de todo ese sector de la izquierda se va a imponer la tesis de no aliarse con el correísmo. Pero también está, por otro lado, el pecado que ese sector tiene a cuestas, que es haber sido parte del gobierno de Moreno y haber estado apoyando al gobierno de Moreno hasta empezado el paro de octubre. La propia CONAIE tenía funcionarios, o bueno, gente que había salido de la CONAIE, eran funcionarios de gobierno. Y también está el que yo sí creo que de alguna manera, o sea, a mí me parece que en algún momento se sobrevaluó lo que significó octubre en términos políticos. Me parece que muchos dirigentes inclusive se envanecieron un poco con la idea de somos posibles presidenciales y no sé qué. Y eso se diluyó inmediatamente porque, claro, al cabo de unos meses, con la pandemia encima, mucha de la población se dio cuenta que lamentablemente lo de octubre no fue sino una victoria pírrica, una victoria que fue devastada en 2 minutos, cuando se echaron abajo el decreto de los subsidios, se echaron abajo los subsidios a los combustibles, era como, ¿para qué peleamos en octubre? Creo que esa es una sensación que está presente en la población. Y más allá de que creo que para el movimiento sigue siendo positivo el balance de lo que ocurrió en octubre, pero electoralmente traducir eso a un apoyo electoral significativo me parece que es mucho más difícil. En ese lado de la izquierda, yo no creo que vayan a tener un apoyo electoral un poco mayor al que han tenido históricamente, que es poco significativo en términos electorales. Y mi cálculo es, siempre son hipótesis, ¿no? Pero mi cálculo es que en una eventual segunda vuelta entre la coalición de derechas y el correísmo, vamos a tener una reedición de la coalición anticorreísta que la hemos tenido toda la vida, desde hace 13 años, es decir, o al menos desde 10, digamos. Es muy probable que esas izquierdas se junten a la derecha en contra del correísmo durante una eventual segunda vuelta electoral en el 2021. Yo casi podría apostar. Ya lo hicieron, y a pesar de todo el desastre de estos 3 años por haber hecho eso, dudo mucho que ese sector de la izquierda haga una revaluación de que sería bueno entrar en otra lógica. Lo que van a hacer seguramente es vincularse a esa coalición de derechas, también tratar de ver qué se puede negociar ahí para enfrentar al correísmo. Es lo más probable. Entonces, la única, digamos, en términos de fuerza, los sectores que representan a la derecha, en cuanto a organizaciones, movimientos, etcétera, tendrían más peso. No así el correísmo y quienes serían al correísmo. ¿Sí o sí está en manos de los votos?
en caso de que se respeten las elecciones y sea todo de manera correcta. Claro, no, evidentemente, o sea, la única salida en ese sentido democrática sería, bueno, poner en las urnas y en la fuerza de los votos la decisión de cuál va a ser el camino por el que va a optar el país. O sea, al final de cuentas vamos a tener, porque decir que vamos a tener enfrentado al correísmo y al anticorreísmo, de derechas y de izquierdas eventualmente también, no es solo decir es un enfrentamiento de dos tendencias partidistas que nada tienen que ver con nosotros. En realidad se trata del enfrentamiento de dos modelos de gestión. Los que vimos durante los 10 años del correísmo, con virtudes, defectos, pero ahí había un modelo de gestión del gobierno y una forma de entender la política y la gestión de Estado y el manejo de la economía, etcétera. Y en estos 3 años hemos visto otro, que es el que representa todos esos sectores, por más que ahora tratan de bajarse la camioneta, bajarse la avioneta, decía alguien. Es esta idea de, no, yo no fui, todos están en el plano, yo no fui, yo no estuve con, hasta Lazo, que hasta firmó un acuerdo con el gobierno, dice, no, yo no fui. No, hay que dejar de lado todas esas minucias y entender que lo que ellos han propuesto, Jaime Nebot, Guillermo Lazo y Sonia Hausner, que ni qué decir, ha sido parte de este gobierno, lo que ellos han propuesto es lo que se ha aplicado durante estos 3 años. Entonces, digo, para la ciudadanía, la ventaja en esta elección, hay un montón de desventajas, pero la única ventaja quizá es que va a tener claro cuáles son los dos modelos por los cuales va a votar, porque no va a votar solo por Sonel Hosner o solo por el candidato de Correa o solo por el candidato social cristiano. Va a votar por uno de los dos modelos. Es así de claro, digamos. Pocas veces la elección se ha planteado de manera tan clara. Pero claro, eso también significa que hay una enorme asimetría, digamos, estructuralmente en cualquier sociedad, en cualquier momento hay una asimetría entre la derecha y la izquierda. Siempre esa lectura liberal de que son dos iguales compitiendo por igual en el campo electoral y político es falaz. Y en el caso ecuatoriano se está mostrando de manera muy clara, porque si Sonneljauser es el bendecido de las élites políticas y económicas, va a tener el apoyo del enorme aparato mediático, político, ideológico que tiene el gobierno, que es el que lo va a sostener. Yo lo he dicho en otras ocasiones, mucho me temo que nos van a fabricar un candidato y mucho me temo que Sonneljauser va a ser algo así como el equivalente de lo que Rodas fue a Quito. Sonneljauser va a ser al país un candidato fabricado, que viene de las clases altas, que es joven y no sé qué historias, pero que no es nada más que un puro cascarón construido con el marketing político y con el blindaje mediático, que ya eso genera una enorme asimetría, porque del otro lado, ese cambio de movimiento político estigmatizado, vapuleado, que ni siquiera tiene partido, es que es una locura, es un movimiento que tiene una fuerza importante electoral, de representatividad política, pero no tiene partido. Y claro, para ese sector la única opción es el campo electoral precisamente porque hay debilidades en el plano organizativo, ¿no? Es decir, eso ha sido medio un defecto histórico del correísmo. El correísmo ha tenido siempre una enorme debilidad organizativa, eso le ha costado muy caro, además, de estos 3 años en buena medida les ha costado ese factor. Y obviamente es el apoyo electoral el que termina definiendo la posibilidad de su fuerza política, ¿no? Y creo que eso es lo que va a ocurrir hacia 2021. Por último, a ver, si va a existir una diferencia abismal en los votos si se presenta o no se presenta Correa, o esos votos se pueden considerar de algún modo cautivos. Yo creo que el correísmo tiene un voto duro como movimiento, que sin duda tiene que ver mucho con la figura de Correa, eso es indiscutible. Pero yo no creo que dependa solo de Correa. Y por eso me parece que la clave, lo que sí va a ser muy significativo, es que los candidatos que ponga el correísmo, más o menos respeten ciertas condiciones por las cuales la gente apoya a Correa. Es decir, cuestiones básicas como que sea un candidato leal, por ejemplo, ¿no? Alguien que demuestre lealtad, alguien que haya demostrado una lealtad medio incondicional con Correa, o sea, de lealtad política en el estricto sentido, ¿no? Es decir, de haber peleado durante estos años el vendaval que han tenido que enfrentar. Bueno, me parece que signos como esos van a ser importantes, ¿no? Porque por otro lado, además, yo creo que una de las estrategias que va a aplicar la derecha es tratar de romper, quebrar la identidad política que los sectores no solo militantes, sino simpatizantes o que medio empezarían a ver con buenos ojos al correísmo otra vez, tienen, sobre todo a nivel de los sectores populares y de los sectores medios, ¿no? Es ahí donde yo creo que va a haber un trabajo muy fuerte. Lo de la corrupción, lo de estigmatizarlo, siempre ha apuntado a eso, ¿no? Apuntado a que se vaya desmoralizando ese vínculo político, ese vínculo de identidad política, que genere dudas, que genere vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir apuntando a eso y en respuesta me parece que uno de los retos que tiene el correísmo es poder lograr poner candidatos que sean capaces, en cambio, de sostener ese vínculo, ¿no? De recuperar cosas como, tan básicas como el orgullo de la gente que dice adscribir a la Revolución Ciudadana, que deje de avergonzarse de ser, o sea, que deje de sentirse que es parte de una banda de corruptos, que es lo que han generado.
creo que es importante una imagen que no esté manchada por ninguna duda, ¿no? O al menos no muy manchada por dudas. No importa, ojo, no estoy haciendo aquí un juicio sobre si son o no corruptos los dirigentes de la revolución. No, no, no. O sea, digo, en el imaginario, con el aparato mediático y judicial, han creado la imagen de que esto es inclusive delirante en cierto sentido, pero la gente lo tiene ya instalado. El gobierno Correa fue muy corrupto y para muchos inclusive el gobierno más corrupto de la historia. Y entonces lidiar con eso supone, creo yo, echar mano de mucha inventiva política para poder presentar con el candidato, ¿no? Ni siquiera con lo que diga el candidato, con su trayectoria, con su imagen, con lo que haya hecho, presentar esto de que se sale un poco de ese molde, ¿no? O sea, eso va a ser uno de los retos del correo. Y me parece que con eso, o sea, digamos, suelto algunas ideas, eso lo decidirá la Revolución Ciudadana, por supuesto, pero suelto algunas de las ideas que a mí me parece que son como ejemplos de qué es lo que puede mantener esa votación fuerte y a la vez ampliarla hacia otros sectores, porque el correísmo se mueve un poco ahorita en esa disyuntiva, ¿no? O sea, consolidar la votación propia y ampliar la votación hacia otros sectores, que no es una disyuntiva de ahora, es una disyuntiva que han tenido hace mucho tiempo. Y es curioso porque además yo, una de las ideas que tengo es que durante este tiempo lo que vamos a ver, esto para mí ha sido un signo de la política de la última década cuando menos, pero en la campaña electoral lo vamos a volver a ver. Y es que la política está ahora muy, muy condensada en torno al enfrentamiento y a las representaciones y a las significaciones y a la simbólica de la clase y de lo que en buen romance llamaríamos lucha de clases, ¿no? Hay mucho de eso, o sea, en términos generales, ¿no? Uno mira cómo atacan al alcalde Yunda, por ejemplo, y nota cómo ahí hay unos sesgos de clase, racistas, etcétera, muy fuertes, y la política ecuatoriana, por varios aspectos que no podríamos detallar ahora, pero desde hace varios años está enfrascada o sea, todas estas formas que asumen las identidades políticas en realidad están retratando una forma de identidad práctica de clase. Y entonces el correísmo ahí, digo, puede estar en ese dilema de representar a los sectores, digamos, electoralmente ha venido siendo así, representa a los sectores populares, y querer ampliar su votación puede debilitar un poco esa representación. Me parece que ahí tienen un dilema, que no sé cómo lo vayan a resolver, pero me parece que ahí hay un problema muy significativo sobre, no sé si un problema, pero sí una condición que haría o que debería ser tomada en cuenta para ver cuál es el candidato que ponen, porque tendría que moverse como en los dos mundos, digamos, en los ya convencidos y en los que podrían ser convencidos después, que es sin duda un factor crítico, porque el correísmo tendrá opciones de ganar las elecciones solo si logra ampliar sus cercos de apoyo, sus campos de apoyo más allá del segmento que ya está convencido y que ya va a votar ciegamente por quien quiera que le pongan, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, pero sí, indudablemente la ausencia de Correa muy posiblemente va a mermar eso, pero es relativo, porque Correa va a seguir estando en la campaña. Es decir, si Correa saldría de la campaña, si no aparecería durante la campaña y la política y durante todo este proceso político, digamos, quizá el efecto sería más notorio, pero no creo. Correa va a endosar, si se pone jefe de campaña, va a endosar los votos a sus candidatos. Eso es muy, muy, muy probable. Es casi un escenario como el de Assad Bucaram y Jaime Roldós en el 81, ¿no? O lo que posiblemente pasa en Bolivia, ¿no? Que con Evo como jefe de campaña, lejos, exiliado, acusado de todo igual, pero la sola presencia de Evo como jefe de campaña, aunque no va a ser candidato a nada, logra aglutinar un gran apoyo en torno al MAS. Entonces, bueno, el MAS tiene mucha organización también, y eso es una cosa que el correísmo no tiene, pero me parece que Correa no es tanto el gran ausente, ¿no? No es tanto el que está lejos y no lo vemos acá, me parece que es más bien el gran ausente presente, digamos, o el gran presente a distancia, algo parecido, porque sigue marcando la agenda política en el Ecuador, o sea, sin estar en campaña, ha estado en estos 3 años marcando la agenda política del Ecuador. Y en la campaña va a ser decisiva su presencia más que su candidatura. O sea, creo que sí es distinto y sí va a ser un poco más difícil si no es candidato, pero si él está como el gran elector detrás de todo el proceso, creo que va a ser muy significativa su participación y quizá la posible pérdida de apoyos no sea tan representativa. Bueno, muchas gracias, David Chávez, por este análisis. Y bueno, esto fue Otras Voces en Voces Plataforma Digital. Destroyer! No!